¿Has terminado el año y te has quedado con la sensación de que no han pasado todas las cosas que te gustarían que hubieran sucedido? Analizas el año y te das cuenta que Dios te ha bendecido. No te ha faltado un plato de comida a la mesa ni un techo donde dormir, pero a pesar de ello, ¿te envuelve un poco de frustración? Es bueno hacerse algunas preguntas. ¿No han sucedido alguna de las cosas que esperabas porque no era la voluntad de Dios o por otras razones? Si no era la voluntad de Dios, no hay ningún problema. Dios sabe cuándo es el momento más oportuno para cada cosa, por lo que la mejor cosa es revestirnos de humildad y confiar en su soberanía. El problema puede surgir cuando en realidad podíamos haber hecho algo y no hemos tomado la iniciativa. No hemos hecho algo que Dios sí quería que hiciéramos. Muchas veces como cristianos no sabemos encontrar el equilibrio entre esperar en Dios y no hacer nada, y entre ser parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Hoy, en este programa, vamos a ver cómo Jesús buscaba y provocaba el cumplimiento de las promesas de Dios una vez que él sabía que era el tiempo para hacerlo. Año para hacer que las cosas sucedan. En primer lugar, tenemos que tener claro que nuestro mayor ejemplo para vivir está en poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. No permitamos ser engañados por el diablo o por la sabiduría humana. La palabra de Dios nos enseña que tenemos el Espíritu de Cristo y la mente de Cristo, como nos dicen los siguientes pasajes. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sí, por muy extraordinario o imposible que te pudiera parecer, esto es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu de Cristo, por lo tanto debemos ser imitadores de Él, tal como Pablo lo hacía y nos lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vez que Jesús inició su ministerio, podemos ver al leer las Escrituras que Jesús no se quedó quieto, sin hacer nada, para que se cumpliera la palabra de Dios. Los evangelios nos muestran que en la naturaleza de Jesús está la capacidad de transformar las cosas, las circunstancias y las vidas de las personas. Jesús hace que la voluntad del Padre suceda, provoca el cumplimiento de la palabra de Dios, como veremos o vemos en este pasaje. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. La razón por la que Jesús cambió de residencia de Nazaret a Capernaum fue para cumplir la palabra de Dios en su vida, y no por razones de turismo, de comodidad o de casualidad. Incluso el estilo de su predicación y su forma de hablar estaba marcado por la intencionalidad de cumplir y hacer realidad la palabra de Dios, como vemos en el siguiente pasaje. Mateo capítulo 13, verso 34 dice: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sí, Jesús provocaba y buscaba los encuentros con las personas. No eran acontecimientos casuales. Veamos unos versos sobre un ejemplo muy conocido como es el encuentro con la samaritana. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Este pasaje nos habla de la necesidad que sintió Jesús de ir a Judea. Sin duda fue motivado por hacer la voluntad de Dios. No se quedó esperando a que la mujer fuera a él, sino que él fue a la mujer. Buscó que ese encuentro se realizara de manera activa. Sí, Jesús buscaba activamente que la voluntad de Dios, sus palabras, fueran hechas. Eso fue lo que le vino a decir a sus padres cuando le buscaban después de que pensaran que se había perdido. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Leyendo el pasaje se hace evidente que no se había perdido, sino que Jesús estaba buscando de forma activa hacer la voluntad de su Padre. Estar en las cosas de Dios, en los negocios de Dios, haciendo que las cosas se hicieran. Jesús no es pasivo a la hora de buscar el reino de Dios, sino todo lo contrario. Oigamos sus palabras. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta cada día su propio mal. No dice esperad, sino buscad. Nos está diciendo que lo primero que hagamos sea activarnos en provocar que se haga real el reino de Dios y su justicia. Si nos enfocamos en ello, todas las demás cosas nos serán añadidas. Hace una semana una hermana compartió una frase de Spurgeon que me impactó grandemente y dice así: los objetivos no se alcanzarán nunca a menos que haya algunos que se esfuercen para hacerlos posibles. ¿Dios te ha dado alguna promesa y no se ha cumplido? ¿Estás viviendo de tal manera que puedas decir, lo hago para que se cumpla la palabra de Dios en mi vida? ¿Estás buscando activamente y provocando el cumplimiento de estas promesas? ¿Te dio Dios una promesa de que serías un maestro de la palabra? ¿Estás buscando el cumplimiento de esta promesa estudiando y predicando? ¿Estás siendo discipulado o estudiando de libros? Cuando estudies, anímate diciéndote, lo hago para que se cumpla la palabra y la promesa de Dios en mi vida. ¿Te dijo Dios que te llamó para servir en su iglesia? Ponte a limpiar y cada vez que cojas una escoba, declara, barro para cumplir la promesa de Dios y la palabra de Dios a mi vida. ¿Te dio Dios una promesa de que tendrías un buen negocio o un buen trabajo? Provoca que sea así, formándote, aprendiendo y declara, lo hago para que la palabra y la promesa de Dios se cumplan en mi vida. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero sí hay cosas que debemos estar haciendo para poder decir que la palabra de Dios se está cumpliendo. No importa si estás empezando un nuevo año o estás a la mitad o al final de él. Alinéate con los planes de Dios y haz que las cosas sucedan. Que este año sea el año en que las cosas sucedan, el año en que las cosas ocurren, el año en que tú puedes decir, lo hago para que se cumpla la promesa de Dios en mi vida. Dios nos dio a las personas que formamos parte de promesas de Dios, la palabra o la promesa de llegar a las naciones con su testimonio, con su palabra. No es fácil, pero cada vez que pasamos horas estudiando, grabando, editando los vídeos y todo lo que involucra poder llegar a vosotros, nos da gozo y fuerza poder declarar para que se cumpla la palabra de Dios. Que Dios os llene de gozo mientras buscáis y os activáis para que la palabra de Dios se cumpla en vuestra vida. Os esperamos en un próximo programa.